Entonces, una de las obras de Dios en la vida del ser humano de restauración es volvernos a llevar y hacernos recuperar ese estado de inocencia que quizás fue vulnerado en nosotros. Ese estado de inocencia cuando se roba, pues decíamos que empieza a traernos problemas a nosotros porque nos empezamos a volver, nos volvimos egocéntricos. Queremos que todo gire en torno a nosotros. Por eso en las fundaciones el centro de atracción es la persona que ha caído en las drogas. Todo gira en torno a esa persona, todo se vuelve en torno a esa persona y nosotros alimentamos ese egocentrismo. ¿Por qué? Porque desde el origen, ese niño que está en un adulto, por decirlo así, ese adulto tiene ese niño resentido ahí, tiene ese niño reprimido ahí, tiene ese niño lastimado ahí, tiene ese niño ahí traumatizado allí. Más adelante voy a tocar brevemente que también aún en esa etapa muchas de las personas nos hemos dado cuenta en la fundación que también fueron dañados en su área sexual. Por eso tanta sobreprotección, por eso de ahí se desprenden muchas cosas. Nos hemos dado cuenta en la fundación que en muchas personas, no en todos, no vamos a generalizar, su problema no es la drogadicción, sino que su problema de origen viene porque quizá en infancia fue abusado, fue manoseado, aún dentro del mismo grupo familiar participó de una violación. Entonces, en su estado de inocencia fue vulnerado y esa persona llega a la fundación y sigue enfrentando ese trauma. Vivimos en una sociedad donde hay autoritarismo, vivimos en una sociedad donde hay machismo, entonces como en la mayor parte de la población de las fundaciones son hombres, pues esos son temas que no se manejan como deben ser y que a veces ese niño está reprimido porque no podemos darle el manejo oportuno y a veces se callan cosas, se silencian cosas porque ese niño está lastimado, porque cuando ese niño iba a ir a contarle algo a su papá, lo que sentía era un regaño, lo que sentía era un grito. Por eso muchas personas hoy en día en la fundación y aún muchos padres les cuesta ir a acercarse donde el director, le cuesta ir a acercarse donde el operador, porque se ha perdido esa inocencia y esa inocencia tiene que ver mucho con la confianza. Un niño cree, por eso un niño no se le puede prometer y no cumplirle. Entonces vamos a mirar algunos factores y vamos a ir avanzando en algunos factores que hacen parte que aunque tengamos 30, 40, 50 años, creemos que no tenemos que resolver esos conflictos internos y por eso decíamos, aunque aquí hay varios enfoques, el enfoque terapéutico y el enfoque teoterapéutico, en ambos llegamos a la conclusión que necesitamos trabajar con Dios porque el único que puede llegar al origen del ser es Dios. ¿Quién más que el que nos creó para hacer los ajustes donde en alguna etapa de nuestra vida fuimos desajustados? Ese niño que tiene 30 y 40 o mayoría de edad, le cuesta aprender a aceptar cuando le dicen no. Por eso cuando le dicen no, se resiente, mira mal, se pone agresivo, se pone violento, porque a ese niño no le enseñaron a aceptar cuando se le debía decir no. Entonces tiene unas reacciones y tiene unos comportamientos que no están resueltos y que quizá está arrastrando una cadena de ahí en adelante. Entonces, pues vamos a dejar algunos conceptos de cómo sanar, de por qué es necesario sanar ese niño interior. Nos cuesta soltarnos en esa confianza y alguien decía el día lunes, por eso nuestras relaciones interpersonales se ven afectadas. Creo que era el pastor Rubén, decía, por eso nosotros somos relaciones y las relaciones en un momento dado se nos dificultan y más cuando añadimos la drogadicción allí. Por eso el adicto tiene que ser aislado, por eso el adicto se ha vuelto una carga para la familia y para la sociedad,
por eso la familia no sabe cómo manejar su problema y por eso también aquí lo hemos hablado, es necesario y es menester involucrar primeramente a la familia. Si como familia yo me dejo ayudar, como familia yo me dejo sanar ese niño interior, yo voy a poder sumarle a los míos. Si no en un momento dado no voy a poder sumar, sino que voy a poder, ¿qué? Voy a bloquear lo que Dios quiere hacer en los míos. Entonces, quiero abrir de entrada pues el espacio, voy a darle aquí a Luis que él siga aquí dándonos el aporte y vamos a ir redondeando el tema el día de hoy. Amén, apóstol. Sí, hay algo muy importante que se debe tocar acá y es referente a algo que tiene que ver con la herencia, con lo que hemos heredado de nuestros padres y lo que ellos a su vez han heredado de nuestros abuelos y a la vez esos abuelos de otros antepasados. Yo me acuerdo de mi caso particular, alguna vez mi papá tocó el tema de mi abuelo. Mi abuelo era santanderiano y era una persona rígida que tal vez fue educada, ¿sí? Y cargaba también esas heridas emocionales y mi papá le dijo, papá, yo quiero unos zapatos. Y mi abuelo es que lo miró a los pies y lo vio descalzo y le dijo, ¿usted quiere unos zapatos? Sí, papá, vaya y trabaje. Y ahora yo entiendo con esta escuela de sabios y todo lo que hemos estado viviendo y lo que he vivido a través de mi proceso, el por qué es así, por qué actúan así. O sea, estamos hablando de un árbol genealógico donde se ha venido heredando una serie de metodologías y de creencias y a la antigua, aunque hoy día pues ha cambiado muchas cosas. Yo me acuerdo, como decía el apóstol ahora, lo de heridas que se han causado por un abuso sexual o esto. Yo llegué alguna vez a jugar con mis primas, al papá y a la mamá y hacíamos cosas que no debíamos hacer y que se vivían en ese entonces, las cuales pues hoy yo casi no escucho, porque hoy día se guarda y se cuida mucho esa parte. Pero hemos heredado aquellas creencias. Hay más, los que son casados o han convivido con su esposa, si ustedes miran cómo actúa su esposa y los dichos que ella tiene, los ha heredado de su mamá y esa mamá los ha heredado de la mamá de ella, o sea, de nuestra abuela. Han heredado los dichos y dicen un dicho y eso sigue y eso sigue y eso sigue y seguimos cargando esa niñez, porque eso que heredamos de niño y que aprendimos de aquellos seres que eran lo máximo para nosotros como fueron nuestros padres, hemos heredado eso y hemos seguido esa cadena, la cual hoy tiene que ser rota, porque aún de tantos temas que se pueden tocar de lo que se afecta al estado de un niño, esa es una de las partes que debemos ir sanando, debemos ir cortando. No podemos que porque mi papá me enseñó así, yo tengo que enseñarle a mis hijos así. No, es hora de entender lo que Dios quiere para nosotros. Y el apóstol también tocaba otra parte muy importante, el ego. Ese ego que muchas veces no nos deja confesar, que no nos deja sanar, que no nos deja hablar. ¿Sí? Imaginen que el salmista aquí en un pasaje en el Salmo 42, verso 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pareciera que él saliera de ese ego, se posara fuera de su cuerpo y mirara su comportamiento. Eso que él había heredado seguramente, eso que lo tenía afectado, dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, salió de ese ego, salió de ese encierro, o como dicen los terapeutas, ¿no? Que he escuchado por ahí, salió de sus capas de cebolla, que entre más profundas más te hacen llorar y más fétido huelen. Salió de ahí y miró, salió de su ego y miró esas heridas emocionales que desde niño tenía. Entonces es demasiado importante despojarnos hay veces de muchas cosas, o como dice la palabra de Dios, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Y muchas veces pensamos, sí, mi papá me educó a mí, aquí estoy yo voy a hacer lo mismo con mi hijo. Y no sabemos que desde que, como decíamos en la clase pasada, desde que sale de esa burbuja de comodidad, desde el vientre de su madre, sale de esa burbuja y ya llora
cuando toca el mundo exterior, lo primero que hace es llorar porque dice, ¿por qué me sacaron de acá? Y esos 3 primeros años de nuestra infancia que marcaron dichos, cosas que a pesar de que nuestros padres pensaron que nosotros no escuchábamos ni sentíamos, las seguimos cargando aún en las fundaciones. Y como nuestros padres ni siquiera han podido sanar, ni han podido entender las cosas espirituales, y que yo sé que por debido a esta escuela la vamos a entender todos, han empezado a trabajar en eso y han traído al muchacho acá a la fundación con ganas y deseos de que sane. Por eso esa niñez que cargamos todos, esas heridas emocionales, es hora de que el ego nos hagamos a un lado ese egocentrismo y despojemos, ¿sí?, esas heridas y esas creencias que creemos que deben ser así. Y esos dichos y ese árbol genealógico tiene que ser roto para ser hechos nuevos, como tocamos el pasaje de Jesús Nicodemo. Es necesario que nacer de nuevo, y cuando hablamos de nacer se trata de una etapa de infancia, de adolescencia, de niñez, de despojarnos, de volver a vivir las cosas como tienen que ser y verdaderamente sanar. Amén, apóstol. Así es, Luis. Yo creo que dentro de falta de sanidad en ese niño interior, por eso nosotros no podemos caer en ese mismo río, que el centro de atracción sea un paciente y el centro de atracción sea la droga. Entonces, por eso todo lo culpamos a la droga, pero hay situaciones en el interior del ser que no están resueltas. Por eso nosotros no debemos culpabilizar, y el centro de atracción familiar o aún de la misma fundación tiene que ser la droga, porque nosotros tenemos que tener una visión de ir más allá. Dentro de la restauración y dentro de la rehabilitación, nosotros tenemos que saber que la droga es la consecuencia del problema o de los problemas, y quizá la mayoría de ellos, el pastor Rubén lo decía el día lunes, vienen aún desde la concepción. La mayoría de nosotros no nacimos como fruto del amor, como fruto de una planificación, sino que, como nos decían, a una manera de recocha, se coló, o se conoció Julano y Julano en una rumba, y después de un par de meses llegó la noticia y le dijo, vea que tengo este problema, este atraso, y Julano se voló. Entonces vienen muchos faltantes, vienen situaciones de ese niño no resueltas, que ahora la tenemos que enfrentar como adultos. Alguna vez tuve la oportunidad de dar una exposición en un seminario donde hablábamos de un jardín infantil para adultos. Un jardín, la fundación en un momento dado tiene que tratar en su mayoría, y yo me atrevo a decir que más del 50% de los problemas en la fundación y de los problemas familiares tienen que ver con esa infancia o primera infancia o la niñez, que son los que se están trabajando allí. Esa agresividad, esos malos comportamientos, esos malos hábitos, fueron situaciones que no se resolvieron. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, eres doctor de la ley y no sabes esto. Nicodemo era del Sanedrín, o sea, eran los que ponían el orden eclesiástico en ese momento, y ellos estaban más embolatados que perdidos, porque no encontraban que el origen que estaba sanando el Señor Jesús desde lo espiritual. Ahora hay un origen que, si nosotros no añadimos a Dios ahí, y no añadimos no religión, sino lo espiritual a los procesos de rehabilitación, pues muchas veces esas raíces que venimos arrastrando generacionalmente, como decía Luis, se van a seguir repitiendo. La idea es que nos podamos soltar de allí, y reitero lo que acabo de mencionar. Muchos de los conflictos de la fundación, en su mayoría más del 50%, y en las familias, en los hogares, los que han tenido problemas en el hogar, no solo por la droga, tiene que ver mucho con asuntos no resueltos en su niño interior. Cuando nos enseñaban no a ser receptivos a nivel terapéutico, nos decía, nos dicen que debemos ser receptivos. Hay personas que no aprenden a oír, no oyen cuando se le está dando el consejo. Por eso hoy en día tanto niño con ese déficit de atención. Entonces, hoy en día
hay personas que están, digamos, en la charla, en las grupales, en las individuales, con los operadores, con los psicólogos, con el equipo clínico, y aunque están allí, no están recibiendo la medicina porque les cuesta atender, y a veces eso tiene que ver desde allá, y por eso somos más predispuestos a hablar que a oír. Por eso en la Biblia el Señor Jesús dice, cuando te acerques, acércate más a oír que a hablar. Entonces, todas esas situaciones que vivimos en el día a día, institucionalmente, en la fundación, en las familias, y que por ende repercuten en la sociedad, tienen que ver con conflictos no resueltos aún en ese niño, con falta de crianza, con falta de principios y valores, con una estructura que nosotros necesitamos. Por eso a los niños se les decía, si su papá está hablando, usted está oyendo. Hoy en día, si el líder está hablando, si el operador está hablando, el residente o el interno está hablando más. Si el líder está hablando o el director está hablando, el residente habla más y tiene, si el director está dando un concepto de rehabilitación, los residentes o el interno o el paciente tiene 20 conceptos más de restauración. O sea que ahí no se va a poder avanzar porque hay un principio, cuando hablo de la inocencia y lo mencioné el día lunes, esa independencia que desencadenó en un egocentrismo. Nosotros ahora somos dependientes de Dios, primeramente, pero las fundaciones, las personas que lleguen a la fundación tienen que entender que ahora son dependientes de Dios y de las personas que los están orientando. Por eso hay personas que dicen, las he oído hace más de 20 años, que no necesitan ayuda para cambiar, que ellos pueden dejar el bazuco por sí mismos, solamente disposición y fuerza de voluntad, entre comillas, pero los veo hace más de 20 años, los conozco y no han podido salir del bazuco, no han podido salir de las adicciones y del consumo de las drogas. ¿Por qué? Porque está esa independencia mandando y reinando acá, que está habituada desde ese niño, que nos acostumbraron a ser autónomos, que nos acostumbraron a ser independientes. Y ahora pues nosotros llegamos a viejos y dicen, no, es que a mí no me gusta pedir, es que a mí no me gusta estar dependiendo de los demás. Déjeme decirle que la familia y el residente son dependientes de la fundación, porque la fundación es la que maneja el proceso. Y a veces la familia no le gusta ser dependiente del director, dependiente del equipo de trabajo de la fundación, sino que sigue ese egocentrismo y la familia cree saber cómo debe manejar el proceso de su hijo. Si empezamos a restaurar ese niño interior, un niño cuando ve peligro, cuando ve miedos, y eso es que no hemos hablado de los miedos todavía, cuando ve peligro y cuando ve susto, ¿a dónde corre ese niño? Donde su papá, donde su mamá, donde un adulto que lo proteja, que esté resguardado y que esté protegido. A nivel de rehabilitación, porque sigue operando ese egocentrismo y esa independencia, a veces los chicos están teniendo luchas y batallas. A veces la misma familia está teniendo luchas y batallas y no se une y no se busca el aliado en este caso, que es la fundación y los que intervienen allí. Entonces, quiero darle el espacio ahí para que nos sigan dando las opiniones, Luis. Apóstol, quería redondear porque si miramos y regresamos al pasaje de Nicodemo, Nicodemo le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios. O sea, cuando él dice sabemos, sabían, entre todos ya se habían reunido y reconocían a Jesús que venía de Dios, que las obras que hacía venían de Dios. Pero ¿qué pasa ahí? No querían aceptar dentro de sí. ¿Por qué? Por sus creencias, por su estilo de vida, por las cosas que ellos vivían en ese momento, por su credo. No querían aceptar a Jesús. Por eso Jesús les dice, es necesario nacer de nuevo, o sea, desintegrate y olvídate de todo lo que has vivido para que seas hecho nuevo, para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Y muchas veces nosotros sí preguntamos en las fundaciones, ¿todos creen en Dios? ¿Todos creen que Dios puede hacer la obra en ustedes o que ya la hizo mejor? Sí, sí, amén, amén.
Sí, todos creemos y sabemos, como dijo Nicodemo, maestro, sabemos que vienes de Dios, pero no hacían nada para el cambio, no querían hacer nada. Uy, entonces por eso Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? ¿Qué tal que Dios nos diga hoy? ¿Eres tú tan sabiondo que has hecho calle, has hecho escuela? De pronto has logrado muchas cosas. Algunos llegan a las fundaciones y dicen, no, yo soy abogado, yo soy contador, yo soy electricista, yo soy. Está siempre el yo soy montado en nuestro viejo estilo de vida, pero Dios nos dice hoy, para poder sanar ese niño interior, nace de nuevo para que recibas el Espíritu y la palabra. Amén, así es, Luis. Entonces, pues no sé, Pastor Rubén, de los que quieran dar la opinión, si Harrison está por allí, nos quieran dar su aporte respecto al tema, los directores de fundación, quieran añadirle el Pastor Jorge también. Pastor, lo oímos. No se le oye, Pastor Jorge. Me encanta ver a mi hermano. Muy buenos días para todos, digo. El Señor continúe bendiciéndolos y me alegra ver esa sonrisa en la cara del apóstol, del hermano Buitrago y de los compañeros que se encuentran ahí reunidos. Es muy cierto todo lo que se ha estado hablando acerca de la gran necesidad de restaurar al niño interior. Acérquese un poquito, mi pastor, que el audio. Vale. Sí, hablaba pues de que es muy cierto la necesidad de lo que están hablando con respecto de restaurar el niño interior que hay en cada uno de nosotros. Porque pues en nuestro caminar por la tierra nos hemos llenado de un cúmulo de situaciones, de conocimientos netamente humanos. Y cuando hablo de humanos me estoy refiriendo a esta sabiduría humana que es animal, que manipula, que enreda, que miente, bueno, tantas cosas. Y como niños, desde niños empezamos a aprender esto, porque pues yo recuerdo vagamente en mi mente, tengo recuerdos de que cuando yo quería algo no era sino llorar y hacer pataletas, y ahí estaba papá para suplir. Con tal de que uno se callara, entonces tenga. Entonces, pues fuimos creciendo con ese, digamos, arte de la manipulación y siempre hemos podido controlar eso a través de manipulación, ejercemos manipulación. Y ahí es donde necesitamos, ahí es donde nace la necesidad, valga la redundancia, de nacer de nuevo. Nacer de nuevo, porque necesitamos olvidarnos de ese conocimiento humano. De hecho, no en vano la palabra de Dios en Isaías 43:18 nos dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas. Nosotros ahorita en el proceso de restauración necesitamos despojarnos de manera total de lo que hemos aprendido. Hay muchas cosas que nos van a servir, pero necesitamos llenarnos del nuevo conocimiento que viene de parte de Dios. Los programas, tanto terapéuticos como teoterapéuticos, tienen normas para una nueva manera de vivir. Y es ahí donde vamos a poder sanar a ese niño interior que hay en nosotros, porque ese niño a través de la nueva normatividad va a desaparecer, el niño malcriado, el niño manipulador, el niño enredador, pataletoso, ese se va a salir, va a morir. Y entonces ahí va Dios a empezar a hacer todo nuevo. No recordemos pues dice la palabra que tal pensamiento hay en el hombre, tal es el hombre. Y si nosotros estamos constantemente trayendo a nuestra mente nuestra vida antigua, como hacíamos y como las estrategias que utilizamos para conseguir lo que queríamos, entonces nunca vamos a poder sanar ese niño interior que está lleno de caprichos, de pataletas, de enredo, de tantas cuestiones. Y si nos rendimos a querer aprender lo nuevo, pues es importante que tengamos presente este pasaje bíblico de Isaías 43:18.
No traigáis a memoria las cosas pasadas, ni estáis recordando al viejo hombre. He aquí, yo hago todo nuevo. Y cuando Dios habla de hacer todo nuevo, pues ahí estás despojando, o más bien sanando ese niño interior que tenemos, sanándolo de las pataletas, sanándolo de los berrinches, de las mentiras, del engaño, de la manipulación, y podemos entrar nuevamente a forjar una nueva vida a través de las normas y de los preceptos que Dios ha permitido que se levanten a través de estas comunidades de restauración, sean terapéuticas, teoterapéuticas, porque pues Dios obra. Es mal, la lluvia cae sobre buenos y sobre malos, pero ahí tenemos que aprender a recibir. ¿Para qué? Para que sea de beneficio en nuestras vidas. Así es de que sí, vale la pena que tengamos presente este pasaje, porque tal pensamiento hay en el hombre, tal es el hombre. Entonces olvidémonos de las cosas pasadas, de ese viejo hombre, de ese niño berrinchoso, caprichoso, pataletoso. Mire, yo, cuando usted puso en la escuela de sabios que el próximo tema era sanando el niño interior, hombre, pues yo, a mi mente vino momentos donde yo, pues no sé, ahí yo tendría que buscar asesoría profesional para saber por qué, pero yo a veces con 62 años termino hablando como un niño que todavía habla maluco. La mamá ya se vistió para que vamos a ir a Cali, mamá. Imagínense, con 62 años. Entonces, a mi mente vino esos momentos donde no sé por qué, yo todavía no lo entiendo, no sé por qué a veces, en vez de hablar como estoy hablando en ese momento, termino hablando que es que yo no sé por qué, como si fuera un niño, por favor. Entonces, hay algo por allá dentro de mi corazón que realmente siento que necesita ser sanado. A cosas de la infancia que El audio, pastor, el audio le molesta. sí, cosas de la infancia que no han sanado y ese niño todavía quiere salir como para que lo sanen. Entonces es bien importante este tema que se está tocando a través de la Escuela de Sabios, y qué bueno que nos olvidemos de todas esas pataletas, de todos esos berrinches y de todas esas cosas que traemos de esa sabiduría humana nos ha corrompido la mente. Y debemos pues también tener presente otro pasaje bíblico que dice que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es sencillamente apartarse de toda especie de mal. Entonces, si nos apartamos de toda especie de mal, comenzaremos a construir la nueva vida, que va en el razonamiento de lo bueno, de lo amable, de lo puro, de lo justo, de lo que tiene buen nombre, de lo que tiene virtud, de lo que es digno de alabanza. Y esos pensamientos van a generar un nuevo ser en nuestra vida, guiado por Dios, por su Espíritu. Mil bendiciones para todos allá en Betania. Y para todos los que están ahí conectados. Ahí vemos al niño Michael. que se renueve, que se renueve. Bendiciones para todos. Ese es mi aporte, apóstol. Amén, pastor. Decíamos ahorita, y pues, si por ahí está alguno más de los pastores o directores que quiera darnos su opinión, el centro de atención no puede girar solamente en torno a la droga o al paciente que se cree que es el enfermo, desde luego que sí, pero hay que avanzar. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos vamos a quedar con ese pobrecito. Pastor, apague el micrófono, por favor. Nos vamos a quedar con el concepto de ese niño del pobrecito, del que lástima, de que mire, que entonces nosotros por eso arrastramos cadenas emocionales no resueltas. Lo peor que puede pasar en un proceso de restauración y de rehabilitación es que sintamos lástima, porque si nosotros hablamos de dignificar, nosotros, aunque la persona haya caído muy baja, esté en el problema que esté, no podemos sentir pesar, porque por encima de su trauma y de su conflicto hay un propósito, hay un proyecto de vida
que es al que necesitamos nosotros anclar y es el que necesitamos nosotros proyectar esa vida y esa familia. Entonces, por eso hay personas, es que me da pesar, es que muy duro. ¿Y qué será? Porque a veces desde niño, el niño se volvió el centro de atracción y ahora tiene 30 y 40 años y 50 años. Por eso uno ve madres que le dicen a uno, ¿me cuida mi bebé? Y uno le dice por teléfono, señora, ¿y cuántos años tiene su bebé? No, tiene 58 años. Entonces todavía, como decía el pastor Jorge, hay situaciones que todavía se están viendo como desde la niñez y desde infancia. Y es necesario nosotros recuperar ese estado de inocencia. Solamente que ahora ya tenemos una mayoría de edad y ese estado de inocencia nos va a llevar a pensar bien, nos va a llevar a juzgar bien y nos va a llevar a tener confianza en el proceso de la fundación, pero en los procesos de vida. Sí, Pastor Rubén. Por aquí está el pastor Vamos. Rubén, nos va a dar su opinión. Buenos días, Dios les bendice. Amén, amén, pastor. Amén. Muy importante lo que están hablándoles, pues la situación de las heridas que se traen y que hemos traído y que trae cada paciente, cada estudiante, cada residente. Estamos por aquí muy contentos escuchando las opiniones y los conceptos que se ha venido desarrollando en esto de sanar ese niño interior. Y para eso se debe de curar un síndrome que, o sea, un síndrome es una situación de un conjunto de síntomas patológicos, o sea, síntomas, son como varias enfermedades, ¿no? El síndrome del rechazo, porque desde niños, toda persona, de una u otra manera, ha llegado a sentir ese rechazo. Es un rechazo que viene primeramente lo que hablaba Luis, de los padres. Pero lo que pasa es que no podemos también a veces juzgar a nuestros papás porque ellos también, como decía Luis, ellos han sido rechazados y vienen con una cadena y a la vez los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos y esa situación, como por ejemplo, alguien hablaba de cuando un papá llegaba y le decía a un muchacho, mijo, vea, sea macho, tómese este trago y aprenda a ser hombre. ¿Y por qué? Porque así mismo le había hecho el papá de él y el abuelo y lastimosamente nosotros vivimos en un estado cantinero, alcohólico. Colombia es un país donde la salud se patrocina por las licoreras, lo que venden las licoreras de cada departamento, la licorera del Valle, la licorera de Caldas, la licorera de Cundinamarca, todos esos recursos van para la salud. Entonces, esto es algo tremendo porque se enferma la gente para que tengamos que sanarla. Y ese síndrome del rechazo que muy marcado lo tenemos nosotros viene de dos tipos. Uno es manifiesto, cuando se le dice a la persona de una. Ahora, ese rechazo lo podemos definir como ausencia de amor significativo. Y normalmente nosotros hemos tenido esa ausencia de amor desde niños y asimismo la consecuencia es que no podemos dar y recibir un amor significativo. Por ejemplo, yo me analizo en mi caso. En mi caso yo le cuento que mi papá nunca me dio un abrazo. Ya cuando, o sea, de pronto cuando pequeño sí, pero ya cuando está uno más grande, darle un abrazo nunca lo sentí de mi padre, pero mi padre sí nos daba todo lo que necesitábamos, que la ropa, que la comida, que los juguetes, que el diciembre, pero eso realmente no llenó nuestro corazón. Entonces eso nos da un resultado de ese rechazo que a veces es manifiesto y a veces es, digamos, encubierto. A veces, por ejemplo, la gente dice, no, es que se le dio todo al niño, lo que él pidió, el niño mimado. El niño mimado está siendo rechazado. Y muchos de los que hemos tenido problemas de adicciones hemos sido niños mimados.
porque el niño mimado, el papá le está diciendo, la mamá cuando le está dando todo, tú eres un inútil y por lo que no puedes tomar tus propias decisiones, yo tengo que tomarlas por ti. Y no aprendimos a tomar decisiones y eso nos llevó también a la situación de consumo. Este síndrome del rechazo, hay un manifiesto que podemos identificarlo muy fácil. Cuando le dijo, por ejemplo, en un momento puede ser tiene que ser de una persona significativa en la vida de uno, puede ser el papá, la mamá, un tío, un hermano o hasta un profesor. Tú no sirves para nada y eso lo marca a uno. O le puedes decir, ¿cuántas veces no le han dicho a alguien, deseo que nunca hubieran nacido? O, por ejemplo, también hay otras donde dice, eres un inútil. A un niño, una profesora. Un profesor una vez me marcó, yo tenía como 12, 13 años y no me recibió una tarea y yo me había esforzado por hacer la tarea. Y esas cosas lo marcan a uno. O cuando se le dice a un niño, tú eres feo, o definitivamente no eres una niña, le dice, no, tú eres muy fea. Sobre todo en las niñas también se les da mucho eso. O cuando un papá le dice, eres una vergüenza para mí. Una vez veía yo en un supermercado una señora con un niño y el niño fue a hacer algo y esa señora cogió y le dijo al niño hasta misa y le pegó ahí delante de mí y el daño que le está haciendo a ese niño, ¿no? Entonces, el rechazo tenemos que identificarlo en nuestras vidas para ser sanados. El niño sobreprotegido, ese es encubierto. Hay un rechazo encubierto que es más difícil de identificar. Y lo vemos nosotros en las fundaciones. Ay, me cuida el niño, lo que decía el pastor, el apóstol. Le digo yo, vea, deje el bebé tranquilo. ¿Y cuántos años tiene el bebé? No, tiene 40, 50 años. No, que me cuidó el niño. ¿Cuántos años tiene? 30 años. Ay, que mi niño, que para mí es un niño. Que me llama la abuela. Está Dieguito de 30 y pico de años. Yo le digo, dígale Diego. Ese es Diego, eso ya es un hombre. Eso ya es... Y entonces empieza uno a chocar con la familia porque empieza uno también a trabajar con la familia. No, déjelo crecer, déjelo que crezca. Y ahorita hay un problema que se está viendo, es que aparte de que ya son, o sea, la familia muchas veces lo suelta. Ah, ya lo soltó la mamá. Yo les digo, y se me enojan, suéltelo, suelte muchacho. Llaman por la mañana, llama al mediodía, llama por la tarde, llama. Suéltelo, está bien aquí, él no le pasa nada, está tranquilo. ¿Y cómo está? Que si comió, que está como cuando un bebé ya hizo popó. Cuando el marido le pregunta a la esposa, ¿no? Que el niño ya hizo popó, ya comió. Entonces esos tenemos que identificar. Otra cosa muy importante es la ausencia de una de las dos figuras, paterna o materna, o ambas. Generalmente lo que estamos viendo hoy en día las familias. Hace 40 años las familias eran mejor constituidas. Hoy en día el problema está más tremendo por la situación de la familia. La familia, aquí me perdonan lo que voy a decir, pero aquí llega la abuela con el novio, la mamá con el otro marido, el papá con la otra mujer. Y se reúnen todos y eso es una mezcolanza tremenda. Él con la otra mujer también, porque no es la mamá de los hijos, el muchacho, el paciente. Entonces uno ve una problemática tan grande que todos se forman unos rechazos, ¿no? Cuando una persona no tiene una figura de autoridad, como hemos visto, generalmente los muchachos vienen, lo trae la mamá. El 80-90% de las personas que vienen acá vienen con las mamás. La figura paterna está ausente. Y eso es un rechazo. Eso es un rechazo. No sé si por acá tengo a Juan Guillermo, si quisiera opinar algo. Ah, una cosa, la solución. ¿Cuál es la solución? Lo más importante. ¿Cuál es la solución? La solución es la aceptación. Aceptarnos a nosotros mismos. Primero que todo, pues aceptarnos y aceptar a las familias.
que seamos aceptados, empezar a hacer, pero eso puede ayudar, la aceptación, digamos, psicológica, el trabajo psicológico ayuda, pero hay algo que es lo más importante de todo, y es la aceptación, porque somos aceptos, dice la palabra de Dios en Efesios. No hay otra solución para la situación de la adicción. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí también tenemos que entender que el Señor está sentado. A veces tenemos que sentarnos. Estaba leyendo un libro ayer sobre eso. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Todos nos pueden rechazar y nosotros podemos rechazar. Nosotros rechazamos a nuestros padres, rechazamos a nuestra familia, rechazamos a nuestros esposos, nuestras esposas, rechazamos a nuestros amigos, rechazamos a nuestros hermanos, y todos ellos nos pueden rechazar también. Y podemos rechazar a Dios, pero Dios no nos rechaza. El único que no nos rechaza es Dios. Somos, dice la palabra de Dios, aceptos en el amado. Él nos acepta. La única solución que yo he podido ver en esto es aceptar el amor de Dios en mi vida, ¿sí? Y ahí empezar también a aceptar a los demás, porque todos hemos sufrido rechazo y a veces queremos que la gente sea como yo, y eso me ha pasado a mí, y no, tengo que aceptar al otro como es, porque él también con una situación de rechazo y de la infancia. Esta mañana yo con Orlando, ¿no? Tengo una situación, estábamos hablando en el economato, estábamos sacando algo y le pero es la manera tuya de hablar, y empezamos como a discutir. Entonces me puse a orar y luego le dije, no, es que él es así. Entonces fui y hablé con él y me dijo, no, es que así hablaba mi mamá. Mi mamá me hablaba así desde pequeño. Y dije, yo también respondí así porque así también me hablaba mi mamá. Miren, eso es muy importante, llegar a ese punto y encontrar cuáles son los momentos donde nosotros de niños fuimos rechazados de una manera directa o de una manera indirecta. Y allí empezamos con el Señor Jesús, a empezar a ser sanados, y esa es prácticamente la razón, la causa, lo que se habla de la causa subyacente de nuestro consumo y de nuestra mala conducta y mal comportamiento en nuestras relaciones interpersonales. Muchas gracias. Eso sería. Así es, Pastor Rubén. Nosotros en un momento dado hemos visto conflictos y esos sentimientos están ahí dañados o lastimados porque cuando nos están orientando, nos están guiando, perdimos el patrón de conducta. Y para recuperar el patrón de conducta es importante en la rehabilitación y en la fundación establecer el concepto de autoridad, que ese es el que va a empezar a marcar el modelo. Si está ese modelo porque se había perdido, entonces cuando la persona viene con esas heridas y con ese resentimiento desde infancia, que todo lo que iba a decir y todo lo que iba a hablar lo callaban, cuando esa persona sí viene la autoridad a marcarle el patrón de conducta en su rehabilitación y en su restauración, esa persona siente un capataz. Entonces esa persona siente la misma rabia, el mismo enojo cuando en su momento lo vivía aún en su casa. Y eso es consciente e inconsciente, que eso opera en el ser también. Por eso también cuando en la fundación se aprieta, entonces el muchacho, yo uso la palabra, busca el desfogue en la familia. Entonces va la mamá y le dice, mamá, es que aquí me están regañando, es que aquí me están hablando duro, es que el director me dijo si me dijera bien las cosas. Y entonces ahí mismo entra ese problema de infancia a sobreproteger. Entonces dice, no, esta fundación es mala, mejor llevémonoslo para otro. O ahí mismo muchas veces no se trabaja en unidad con la fundación, sino que ahí mismo se arma la división, entonces llevémonoslo para otro lugar y entra un conflicto ahí entre la familia y
la fundación. ¿Por quién? Por el niño. Como cuando el niño ponía a pelear al papá y a la mamá. El niño tenía unos comportamientos y muchas veces el problema estaba en el niño y terminaba era peleando el papá y la mamá. He visto familias peleando por los comportamientos del adicto y termina toda la familia en guerra por los comportamientos del adicto. Y todo eso viene y tiene origen aún desde la niñez y desde la infancia, que repercute ahora en la mayoría de edad. Entonces, no sé, Pastor Rubén, si Juan Guillermo también quiere dar un concepto o seguimos aquí. Si Juan Guillermo tiene su opinión, Pastor. Juan por acá quiere compartirnos algo. Bueno, amados, un gusto saludarlos. Dios los bendiga. Pienso que ese tema de Nicodemo es muy interesante, ¿no? En el 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Esa noche es la que Dios tiene que transformarnos. Y tenía que trabajar con Nicodemo como hace con nosotros. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ellos sabían que él había hecho esas obras, como dijo el hermano Luis, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, es decir, el que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón, no puede ver el reino de Dios. Eso fue lo que realmente le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo. Si no aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, no podemos ver el reino de Dios. Y ahí es donde Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros tenemos un espíritu que está dormido. Por eso, cuando uno estaba en el mundo, uno andaba buscando algo que lo llenara, entonces iba a las drogas, al alcohol. Pero cuando uno acepta a Jesús en su corazón, ahí nace de nuevo. Es decir, ahí hay una nueva vida. El espíritu viene y ese hombre de fuego que tenemos todos los hombres, porque el problema del hombre es que está alejado de Dios. Cuando el hombre acepta a Jesucristo, ese espíritu se aviva. Ese es como un fuego que está dentro de uno. Entonces uno buscaba en las drogas, en las riquezas, en las mujeres, en el placer. Entonces, cuando Jesús llega al corazón, se aviva ese espíritu y uno empieza a nacer de nuevo y ese nacimiento empieza a crecer espiritualmente. A medida que uno va avanzando, uno va entendiendo ese camino de Jesús. Por eso ahí le dijo en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros hemos nacido en el espíritu. Cuando uno empieza a nacer en el espíritu, ya no empieza a quejarse como un niño. Y esas pataletas, ¿no? De que mi mami, que a mí esto no me gusta, que el juguete, un niño cuando le quitan un juguete llora. Entonces el Señor empieza a trabajar con nuestro hombre interior y empieza a destruir nuestro orgullo, nuestro yo. Ese orgullo que uno dice, no, yo sé, yo puedo, yo tengo, esto es mío. Realmente nada nos pertenece, todo es del Señor. Cuando uno va creciendo espiritualmente, como en Cantares, estábamos trabajando en Cantares bastante acá con Rubén y en el taller, y en el capítulo 1, el esposo, en el versículo 5, le dice, morena soy hija de Jerusalén, pero codiciable. Es decir, Jesucristo empieza a meternos en las cámaras de oración, por decirlo así, nos empieza a cambiar, a transformar. Y luego ahí el rey de humildad empieza a trabajar con nosotros. Luego llega la experiencia de la esposa, a una experiencia que es de pastor. Él nos empieza a pastorear con su amor y nos empieza a guiar. Y a medida que nos vamos dejando
transformar por Él, ya como no un niño, sino como un niño maduro que ya no tiene esas pataleras, sino que empieza a depender completamente del Señor Jesucristo. Le lleva como pastor y gamo a las montañas de Betel, donde nos empieza a dar otras experiencias espirituales. Luego lo lleva como pastor labrador y ya empieza a trabajar en su huerto, en nuestro corazón, de tal forma que dependemos totalmente del Señor. Ya los guardas ya que le querían golpear, y los muros o las paredes que vamos colocando en nuestra vida de crecimiento, cuando el director nos empieza a hablar duro o nos empiezan a disciplinar, empecemos a entender de que tenemos que ir a nuestro cuarto de oración. Ahí es donde podemos encontrar el refugio para derrotar nuestro ego, nuestro orgullo. Eso fue lo que la esposa aprendió en el camino en Cantares. A medida que fue caminando, fue el Señor Jesucristo trabajando con nuestro corazón, derribando esas paredes de orgullo que yo sé, que yo tengo, que a mí nadie me diga nada, que esta fundación no sirve, que aquella tampoco sirve. Y al fin y al cabo, no es que las fundaciones no sirvan, el que no sirve es uno, porque uno no quiere rendirse a la voluntad de Dios. Eso es realmente lo que sucede. Cuando uno se rinde a Jesucristo, realmente ahí nace de nuevo y empieza el Señor a trabajar con nuestro ego, con nuestro yo, y nos va transformando poco a poco. Por eso dice, como las manos en el alfarero, ¿no? Con sus manos nos va transformando. A veces no entendemos muchas cosas, y darle gracias a Dios. Ahorita un estudiante decía, no, es que yo fui a la droga porque mi esposa, ¿qué fue lo que pasó? Perdió 2 hijos. Porque la esposa perdió el bebé en el vientre. Y lo primero que cuando estamos en crisis, el diablo siempre nos dice, ve a la droga, ve al alcohol, ahí está el refugio. Es peor, porque ahí cuando caes, es peor. Entonces vamos a sufrir cosas en el camino, que el líder me habló duro, que la comida no es un plato de frijoles solos, que esto no me gusta, que aquello no me gusta. Entonces vamos a estarnos quejando toda la vida. Tenemos que aprender a madurar espiritualmente y que el Señor gobierne nuestras vidas. Dios les bendiga. Amén. Entonces, siguiendo aquí con el tema de sanando nuestro niño interior, lo importante que es sanar ese niño interior. ¿Y por qué? Porque el lunes lo mencionábamos a grosso modo y decíamos que en algún momento llamaron a un propósito a un hombre de Dios llamado Jeremías. Entonces el Señor llama a Jeremías y Jeremías le dice, el Señor de hecho empieza a desenredar esa infancia en él y le dice, antes de que estuvieses en el vientre, yo ya te conocía, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Y por qué? Como Dios es el único omnisciente, omnipresente, Dios todo lo sabe, entonces Dios ya sabía que él ya se iba a bloquear allí, ya se iba a bloquear ahí, y le dijo tranquilo, y le dice el Señor a Jeremías, ya te conozco desde antes del vientre de tu madre, ya te había santificado. Y Jeremías de entradita le dice, el Señor después de decirle eso, le dice, yo no sé hablar porque soy niño. Y vuelve en Jeremías capítulo 1, versículo 7, y me dijo el Señor, no digas soy niño, porque cuando ese niño está bloqueado en nosotros, se ve afectada 2 cosas. El Señor le dice, no digas que eres niño. O sea, ese niño estaba sano y estaba íntegro. Entonces llega él y le dice a Jeremías, le dice, porque todo lo que te envíe, irás tú. Cuando ese niño interior está afectado, se afecta el propósito y nosotros no podemos ir donde el Señor nos envía. ¿A dónde nos ha enviado el Señor en este momento? Que es un propósito de Dios, a la fundación, a buscar un proceso de restauración y de rehabilitación. Inicialmente, ese es el envío que tenemos en este momento
Y ese es el propósito en el cual estamos caminando ahora, en ese envío de este camino de restauración. Muchos, por no desenredar ese niño, ese proceso lo sueltan a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, a los 10 meses. He visto personas que hasta los 11 meses han abortado el proceso, o sea, el envío de Dios. ¿Por qué? Porque no resuelven situaciones de su niño. Y aquí hemos mencionado muchas ya que se ven repercutidas hasta en la manera de comer. Toca trabajar unos comportamientos que han sido erráticos. Por eso también aquí lo hemos hablado en hombres y mujeres. Hay mujeres que no están buscando marido, sino que están buscando ese papá que les hizo falta de niñas. Y hay hombres que no tuvieron esa mamá, hay vacíos paternales, el pastor Rubén lo decía, y también hay vacíos maternales que se ven repercutidos ahora en una mayoría de edad. Entonces, es necesario, decía Jeremías, dice, a donde no eres niño, le dice el Señor. Jeremías dice, no soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. El envío ahora es la restauración y la rehabilitación. Y dirás todo lo que yo te mande. Entonces ahora lo mencionábamos, y dirás todo lo que yo te mande. Esos patrones de conducta que vienen a apuntar a la gobernabilidad del ser, que vienen a enseñarle al ser a dominar la ansiedad, a dominar todos sus comportamientos, a dominar hasta la esquizofrenia. Si estamos dándole oportunidad a la obra de Dios en la vida de nosotros, podemos incluso salvarnos aún de tanta medicina que trae efectos secundarios a la vida de nosotros. No voy a decir de que no se necesite, pero cuando el hombre es más consciente, puede buscar la medicina más en Dios que en otros factores. A Dios no lo podemos desplazar de la restauración y de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el problema que estamos trabajando hoy en la fundación quizás un problema que viene de 10, 20 y 30 años atrás, que no se modificó en su momento y ahora estamos trabajando modificarlo, pero queremos que Dios vuelva. Así como de los colegios han sacado a Dios, ya no se da ni siquiera la misa, ya en los colegios no se puede poner aquí la cruz, ya en los colegios hay libertades de culto que no se puede hablar de Dios, no se puede abrir la Biblia. Por eso en países como los Estados Unidos han visto que sacaron a Dios aún de la educación y están volviendo a introducir a Dios. Nosotros no podemos sacar a Dios de los procesos de rehabilitación personal, pero tampoco de los procesos de rehabilitación y de restauración familiar. No podemos sacar a Dios de la sociedad. Hay crisis de espiritualidad, hay crisis que ni siquiera el minuto de Dios se le está dando a las personas. Por eso hay personas que estos espacios lo ven como pérdida de tiempo. Y por eso hay personas que cuando llevan 2 o 3 meses en la fundación creen que están perdiendo el tiempo allá. Creen que se están saliendo allá, creen que no están haciendo nada productivo porque es que no lo notan, pero no hay nada más productivo que trabajar en nuestro niño interior, no hay nada más productivo que educar nuestro niño interior y no hay nada más productivo que restaurar nuestro niño interior. Y qué bueno que a través de este espacio de la Escuela de Sabios podamos tratar y podamos abordar esos temas de sanidad desde nuestro niño interior, porque muchos comportamientos vienen de allá. Yo he visto parejas que han sido afectados y he hablado con algunos de las parejas, personas de más de 50 años que incluso están sirviendo, y alguna vez se acercó una de las personas y me dijo, es que yo fui afectada y fui violada en mi niñez. Y entonces hay momentos que yo veo que cuando mi esposo se disgusta y entra como en enojo, he tenido esa fijación de ver esa persona que me lastimó. Y muchas veces he tenido reacciones incómodas porque he sentido en esa persona o en mi esposo o en mi pareja que me quiere lastimar, así como me lastimó esa persona. Entonces yo hablo y le pregunto, venga, ¿usted quiere vulnerar o quiere
ser agresivo. Y no, estamos hablando, pero ella ahí mismo se va por allá y esas heridas están allí abiertas. Por eso Dios nos está ayudando a sanar y a restaurar todas esas cosas que en inocencia fuimos dañados, que en inocencia fuimos vulnerados. Por eso Dios, cuando ve a Jeremías, y Dios lo va a llamar a un propósito muy grande de manifestar la restauración de Israel, Jeremías le dice: yo soy niño y no sé hablar. O sea, le manifiesta a Dios un problema que viene en su niño. Yo le digo a las personas en la fundación, así tenga bigote, tenga barbita, tenga pelitos aquí, tenemos que trabajar en ese niño interior, porque ya nos creemos grandes y nos creemos independientes. Y déjeme decirle que con eso voy cerrando, no hay mayor humillación para el ser humano que se deje llevar de la mano como un niño. Yo le digo a personas de 30, 40, 60, 70 años, que aunque tengan todo ese recorrido de vida y respetamos su experiencia, va a venir uno que lo va a llevar de la mano y que le va a mostrar más exactamente ese camino de restauración y de rehabilitación. Pero como está ese ego, como está esa soberbia, como está esa altivez, nos cuesta. Un niño de 5 años, usted lo coge de la mano y lo pasa de la calle y pasa. Pero cuando ya tienen 13, 15, 18 años, 20 años, dice: pasemos de la calle así, pasemos de la calle. Le puedo asegurar que su hijo no se aguanta y su hijo va a decir: no, qué oso, papá, ¿cómo se le ocurre? Yo ya estoy grande. A mí ya me enseñaron que tenía que mirar para allá y que tenía que mirar para allá. Y si ya miré para los dos lados y no viene carro, me puedo pasar la calle. Eso pasa a veces en la fundación. Si las personas ya miran para allá y miran para acá y saben más que los deben llevar de la mano. Y cierro. Un hombre como el apóstol Pablo, que en su momento fue Saulo de Tarso, con todo el recorrido del mundo, fariseo de fariseos, toda la estructura intelectual, formado estrictamente a los pies de Gamaliel, una vez iba por el camino que no iba, era persiguiendo a los cristianos. Dice que vio la luz, oyó una voz y cayó en tierra y dijo: Señor, ¿quién eres? Tuvo un encuentro con el Señor. Y Saulo de Tarso, de hecho, perdió la visión. Y hay una parte que no, para no demorarme mucho, solo la menciono y algunos la pueden leer, está en Hechos capítulo 9, y entonces dice que él cae en tierra y pierde la visión, no ve nada. Pero me impresiona que un hombre con toda esa estructura, llamado Saulo de Tarso, que arrastraba heridas, resentimientos, odios, de hecho perseguía a la iglesia, a los pies de él mataron a Esteban. Ese hombre, con todo ese componente que tenía, después de no ver nada, dice que se deja llevar de la mano, y dice que cuando él se deja llevar de la mano, un hombre viejo dejándose llevar de la mano, pues automáticamente él puede llegar a ser lo que fue hasta el día de hoy, el apóstol Pablo, que llegó a ser un hombre después del Señor Jesús, el hombre más relevante de la escritura. Dice en Hechos 9:8, ya lo busqué aquí, dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, usted sabe qué era llevar de la mano a Saulo de Tarso, qué era que lo llevaran de la mano, para que llegara a ser el hombre que llegó a ser, el que escribió más del 70% del Nuevo Testamento. Y a nosotros, porque ya nos creemos con mayoría de edad, porque nos creemos con una estabilidad económica, porque nos creemos que tenemos una familia, no nos gusta dejarnos llevar de la mano. ¿Cuándo se da cuenta usted que ha sanado su niño interior? Cuando usted recupera esa confianza de dejarse llevar de la mano de los que usted necesita dejarse llevar de la mano. Yo, y en la edad que me encuentro y en la etapa que me encuentro, necesito dejarme llevar de la mano. Usted como familia hoy necesita dejarse llevar de la mano. Usted como institución hoy necesita dejarse llevar de la mano hacia donde Dios lo está enviando, hacia donde Dios lo está proyectando. Cuando no se ha sanado ese niño, nos cuesta y se nos dificulta dejarnos llevar de la mano. Jesús a los 12 años dejaba a los doctores de la ley boquiabiertos,
pero dice en Lucas 2, 51 y 52 que se le perdió a la mamá y la mamá llevaba 3 días buscándolo, José y María, 3 días buscándolo, y dice que ¿dónde está? Y le dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar, mamá, yo ya hablo muy bonito, yo ya sé mucho, como los chicos de hoy en día que saben demasiado, los niños, que hoy en día se le burlan a uno, de hecho, y más cuando hablamos del campo de la tecnología. Entonces dice que Jesús le dijo, sí, usted sabe mucho, usted habla con los doctores de la ley, usted está en los negocios del Padre, pero dice en Lucas 2:51, lo va a buscar, dice 2, que le tocó subir sujeto a sus padres. Entonces se dejó llevar de la mano, siendo el Hijo de Dios, le pusieron a José y a María para dejarse llevar de la mano. ¿Cuánto más nosotros, siendo más mimados, no nos vamos a dejar llevar de la mano de Dios y de las personas que Dios ha puesto en el camino para que nos orienten? Ahí empieza la sanidad. Yo le puedo dar un listado de 20, 30, 40 situaciones para sanar el niño interior, pero le puedo asegurar que si usted aplica esto, automáticamente su niño va a ser desatado, va a ser restaurado en el punto que se frenó en un momento dado. Déjese llevar de la mano, déjese guiar por el camino que Dios le está mostrando, déjese orientar allí en la fundación por las personas que Dios le ha colocado, y por ese acto de fe, por esa inocencia y por esa conciencia que usted tiene, yo le aseguro que si aún muchas personas se han equivocado con usted, Dios no lo va a dejar quedar en vergüenza a usted, y el mismo Dios lo va a guardar a usted. El mismo Dios lo va a guardar en su proceso. Por eso yo no creo que ahorita en este proceso alguien venga en contra del proceso o alguien quiera venir a lastimarlo. Porque si usted se está dejando llevar de la mano, el que lo va a defender a usted es el mismo Dios. Usted como papá, Dios no va a permitir que lo toquen. Usted como mamá o como mujer, nunca una mujer que está guardada por Dios, Dios va a permitir que alguien le levante la mano o que alguien la toque o que alguien la vulnere. Un niño cuando está en el techo de los que lo deben llevar de la mano, nunca va a ser vulnerado. Por eso le pasó a Adán y Eva. Se salieron de la jurisdicción de Dios y la maldad los atrapó. Un niño para mí es fundamental y es el corazón de esta enseñanza, y con eso cerramos lo fundamental que es dejarnos llevar de la mano. Nos da pena, nos da orgullo, nos da vergüenza, somos altivos, somos soberbios, tenemos ese egocentrismo allí que entró, fue el veneno, voy a usar ese término, que entró en el corazón del ser. Le cuesta dejarse llevar de la mano porque nos creemos grande. Por eso Nicodemo se creía grande y el Señor le dijo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y eso no hay mayor grado de humillación para uno que uno vaya por acá arriba y lo pongan acá abajo, le digan tienes que nacer de nuevo y aún tienes que dejarte llevar de la mano. Hay un cuadro bíblico muy poderoso que está en Juan, cuando le dijeron a Pedro, Pedro, extenderás las manos, y cuando eras joven ibas donde querías, le dice, o sea que cuando era niño no tenía gobierno, no tenía control, no tenía patrones de conducta o de autoridad. Le dice, Pedro, ahora que eres viejo, guiar a un viejo, para que un viejo se deje guiar es porque ha sanado su niño interior, porque a un viejo le cuesta dejarse guiar. Por eso nosotros esperábamos tener la cédula o la contraseña para irle a hacer a nuestros papás así y ya irnos para la calle hasta cuando queríamos o regresar al otro día. Entonces le dicen a Pedro, Pedro, cuando eras joven ibas donde querías, ahora eres viejo, extenderás la mano y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. ¿Cuál es la obra milagrosa de Dios y por qué queremos involucrar a Dios, que es el centro de atracción, en esta escuela de sabios? ¿Por qué? Porque es que solamente en Dios es posible guiar a un viejo. Solamente es posible guiar a un viejo, poderlo llevar de la mano. Y nosotros ya nos hemos envejecido en el sentido de la palabra, si no tengamos canas, porque creemos, porque sabemos, porque tenemos capacidad económica, me siento listo para manejar un hogar porque tengo plata, tengo la billetera, tengo todo eso. Y ese fue el origen de nuestro descontrol o de nuestro mal estilo de vida. Naturalmente, usted puede llevar a un niño de 5 años de la mano,
pero llevar a una persona de 50 años de la mano es obra de Dios. Solamente es posible si Dios está allí. Y hay personas que así tengan la edad, los jóvenes tienen que dejarse llevar de la mano, los adultos tienen que dejarse llevar de la mano, los hombres y las mujeres independientes, cabeza de hogar, tienen que dejarse llevar de la mano. No podemos ser autosuficientes y hoy por hoy yo cierro esta escuela de sabios reconociendo mi necesidad de Dios. Hoy yo me reconozco y hoy yo acepto, como decía el pastor Rubén, hoy acepto que necesito dejarme llevar de la mano. Así tenga una niña de 17 años, tenga un niño de 13, tenga fundación, administre, enseñe, hable. Hoy en humildad delante de Dios reconozco que necesito dejarme llevar de la mano. Y muchas personas no han resuelto ese conflicto de lo importante en Dios, para que Dios sobre en su familia, para que Dios sobre en su vida, para que Dios sobre en su ministerio, para que Dios sobre en su casa, para que Dios sobre en su negocio. Lo fundamental y lo prioritario en Dios es dejarnos llevar de la mano. Ahí está el corazón de esta enseñanza y ahí está la obra transformadora en la sociedad. La sociedad, el mundo, los políticos, las personas no se están dejando llevar de la mano por Dios. Por eso le pasa lo que dijo Jeremías: soy niño y no sé hablar. Y le dijeron: no, no eres niño. Y a todo donde te envíe irás. Y todo lo que te diga lo hablarás y lo harás. Entonces será fundamental. Le dijeron a Jeremías: donde te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Entonces es importante tener estos conceptos. En la medida que las personas se dejen llevar de la mano y se dejen orientar, es porque su niño interior está siendo desatado. Quiero darle muchas gracias a las personas que han participado. Nos vamos a seguir con unos temas nuevos de aquí en adelante el próximo mes. Están abiertos las opiniones en el grupo de chat que se llama Escuela de Sabios. Pueden dejarnos su opinión allí. Aquí también dejamos la oportunidad que si alguien quiere sugerir tema, si no, nosotros los damos, pero queremos contar con ustedes porque esto es una familia llamada Escuela de Sabios, donde Dios está ayudándonos a todos a crecer y a mejorar día tras día. Aquí no hay personas perfectas, aquí habemos personas que nos hemos equivocado y que nos seguimos equivocándonos mucho, pero queremos darle la oportunidad a Dios que nos ayude a mejorar y a crecer día tras día. Entonces, pues no siendo más, no sé si Luis quiere añadir algo allí. Quiero que me regalen un minuto. Quería dar que este tema no se quede ahí y traguemos entero, rumiémoslo, mastiquémoslo, digerámoslo, porque es de demasiada importancia. Yo quería poner un ejemplo que suelo ver mucho en las fundaciones y que hoy día lo conozco, y es aquellos que no han sanado ese niño interior y que todavía, a pesar de 35 fundaciones y 30 años visitando lugares con ganas de recuperarse, todavía siguen siendo esos niños y debido a que no han sanado, siguen dependiendo todavía de sus padres. Así que, muchachos de la fundación, es hora de tomar este tema, dirigirlo hacia cosas positivas, hacia cosas buenas, para que sanemos realmente y ya no queramos que nos lleven de la mano, sino que empecemos a madurar en lo que es la restauración. Porque si no, van a pasar una fundación y otra y otra y otra y otra, y vas a encontrar, siempre que llegues a una, te vas a encontrar con el niño interior y te vas a reflejar en la comida, en el líder, en el pastor, en el frío, en el calor. Es que esta fundación no me gusta porque tiene piscina, porque tiene jacuzzi. Siempre te vas a reflejar en algo y vas a chocar con algo por no sanar ese niño interior y madurar. Entonces tu mamá todavía te va a seguir llevando el papel higiénico. Te empezó a llevar una fundación a los 25 años y vas a llegar a los 55 y te sigues llevando el papel higiénico, la crema dental, el cepillo. Ay, mi niño. Y es más, llegan al punto de involucrar a su familia, las mamás, con ese almatismo y ese amor de madres que tienen, y decir: hijo, colabore, déle su hermano mayor, pero vaya y llévele esto, vaya, recójalo, pobrecito, vaya y sáquelo de la olla y llévelo otra vez para la fundación, allá anda el pastor.
ande el apóstol, llévelo, pobrecito. O sea, involucran a todo el mundo debido a que nosotros no hemos madurado lo suficiente y no hemos sanado ese niño interior, esas heridas emocionales que hasta hoy día tal vez nos acompañen. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Muchas bendiciones para todas las personas que participaron el día de hoy. Bueno, el tiempo se nos fue rápido, pero agradecidos con Dios, agradecidos con las fundaciones que participan, con las familias que participan. Yo estoy queriendo tener un espacio para volver y oír esto, pero recibir y seguir aprendiendo. Me llega mucho la necesidad en mí y creo que Dios me exhorta a que cada vez necesitamos dejarnos llevar de la mano. Esa independencia nos ha hecho mucho daño y es un problema que creo que va a ser uno de los temas a tocar el próximo mes, que es la vanagloria. Todos hemos participado de una vanagloria y la vanagloria es sencilla, que Adán y Eva eran niños y la serpiente les dio un fruto, les hizo comer de algo, les hizo caminar en algo, con astucia los engañó porque eran niños y dice que les dijo, sino que Dios sabe que el día que coman de este fruto, ustedes serán como Dios. O sea que los engrandeció antes de hora, Y ese problema entró en Adán y Eva y participó toda la humanidad en adelante, porque si tenemos que culpar a alguien, a papá, mamá, los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, nos tenemos que volver al origen y llegaríamos a Adán y a Eva. Y entonces ese fue el problema de vanagloria, de independencia. Si la serpiente les dijo, ustedes serán como Dios. Si yo soy como Dios, ¿para qué yo necesito a Dios? No lo necesitaría, no necesito a Dios porque yo ya soy como Dios, me creo autosuficiente. Y fue tanto ese problema que entró de vanagloria y se creyeron autosuficientes que cuando ellos oyen la voz de Dios ya no lo necesitan, empiezan a correr, no necesitan dejarse llevar de la mano y sigue ese problema que es el que vemos afectado hasta el día de hoy, que ese problema se ve que se cosieron hojas de higuera, se autojustificaron. Por eso si usted ve con lo que más se lucha en las fundaciones es con la justificación. Una persona a uno le dice voltea a la derecha y voltean a la izquierda. Por eso nos cuesta dejarnos llevar de la mano y yo siempre me oirán ese dicho. ¿Cuándo nos volvimos viciosos? No cuando nos los prendimos y nos lo metimos a la boca. Nos volvimos viciosos cuando nos decían voltea a la derecha y volteamos a la izquierda. Ahí está ese problema que como niños nos cuesta dejarnos llevar de la mano y aún ahora con la mayoría de edad que tenemos, sí que nos cuesta dejarnos llevar de la mano, pero eso es lo bonito y lo poderoso, que ahí es donde interviene Dios para que tengamos la mayoría de edad que tengamos, la plata, los conceptos, los títulos. De Dios nadie se salva, todos tenemos que entrar por ese filtro, sea político, sea profesional, sea habitante de calle, sea adicto, sea ama de casa, sea papá, sea hermano, sea amigo, sea hijo, sea mayor, sea adulto, sea adolescente, sea niño. Todos, sin excepción alguna, debemos caminar en el principio de dejarnos llevar de la mano para que nuestro niño interior sea el mismo Dios, el que lo cuide, el que lo proteja y el que lo sane si ha sido lastimado. Entonces es de mucha bendición este concepto. Yo quiero dejar por el día de hoy allí. Quiero repetirme este espacio, quiero tener un momento donde vuelva yo y hable y empiece, como decía mi compañero Luis, a rumiar, a meditar y a decir, uy, no, en esta área no me estoy dejando llevar de la mano. Necesito en esta área que me la cojan duro, que me la aprieten duro y que me la lleven y quizá donde yo no quiero ir. Y cuando uno lo están llevando a donde uno no quiere ir, se enoja uno. Oiga, y los que más enojan son los papás. Cuando le dicen no lo haga así, como decía el pastor Rubén, no lo consienta tanto, no lo mime tanto, no lo chocholee tanto. Ay, no, pero es que a él hay que tenderle la cama así, a él hay que llevarle la comida así. Y entonces ahí mismo, pues los padres son los que más les cuesta. A veces los enfermos no son solamente los chicos que están en la fundación. Los enfermos son la familia. Y qué pena decirlo así, pero lo decimos con la intención de que seamos conscientes, de dejarnos ayudar, de abrir nuestro corazón, de sensibilizarnos en Dios y de aceptar la ayuda que nos ofrecen las personas que Dios ha puesto para que nos guíen. Entonces, no siendo más, muchas bendiciones para todos. Nos volvemos a encontrar aquí por el día lunes y está el grupo de WhatsApp, está el espacio del 311-646-2577. Si quieren dejar sugerencias de temas,
para seguirlo desarrollando este próximo mes. Entonces, no siendo más, muchas bendiciones para todos, que el Señor sea guardando las fundaciones, las familias, los residentes y los pacientes, que estamos en este proceso de mejoramiento continuo, de seguir creciendo y mejorando día tras día de la mano de Dios y las personas que Dios nos ha puesto al lado para guiarnos. Muchas bendiciones para todos. Dios los guarde. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.